Bueno, chicos, no sé cuántos de pronto han visto esta clase. Esta clase ya la habíamos dado en el semillero de ortopedia del CES. Entonces, esta es la rehabilitación postoperatoria del ligamento cruzado anterior o de una reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Vamos a iniciar. Mi nombre es Juan Santiago Jiménez, fisioterapeuta de la Universidad CES. Todas estas clases son también en temática del lanzamiento del libro que vamos a lanzar a inicios del otro año, Queriendo Dios, el complejo articular del hombro, una mirada desde la fisioterapia. A manos quedamos poseedores de la verdad revelada en ningún campo de la vida, Luis Carlos Balbi. Lo que podremos decir hoy del ligamento cruzado anterior en esta clase puede que mañana sean mentiras. Me alegro mucho también ver muchos estudiantes nuevos, ya que ellos no nos habían podido seguir acá. Entonces, primero que tenemos que tener en cuenta que hay diferentes tipos de injertos en una reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Dentro de esa reconstrucción del ligamento cruzado anterior, nosotros tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, si es un injerto propio o si es un injerto de un donante. Si ese es injerto es de un donante, se llama aloinjerto, y si es un injerto de uno mismo, se llama autoinjerto. ¿Cuántos injertos existen? Una variedad. ¿Cuáles son los que más se utilizan? Son el hueso, tendón, hueso rotuliano o patelar, según de la porción de la rótula, si es a nivel superior o inferior, además del injerto semitendinoso gracilis, que hasta hoy no se ha podido comprobar si quedamos con una déficit de fuerza de inflexión. Por biomecánica yo pensaría que sí. El otro sería el tendón cuadricipital, que ya sería esa parte superior del tendón rotuliano, como ya conocíamos, o de tibial anterior y posterior. Por ejemplo, aquí ya hay un estudiante que tiene un tibial posterior de un aloinjerto de un muerto. Además de aquí tiene un refuerzo también extracapsular, como es el ligamento anterolateral. Este refuerzo se da es cuando ya en primera instancia del ligamento cruzado anterior llega a fallar. Significa que eso es una reoperación y es, como dice su propio nombre, un refuerzo. La religamentización se da entre los 16 a 26 meses, eso es lo que se demora, pero se maneja un ligamento por su composición interna. ¿Qué es lo que sí? Estos ligamento cruzado anterior, que simplemente es el injerto, que como lo ven, estos del semitendinoso gracilis, lo que van a hacer es que lo van a ir desde un portal anteromedial de la tibia y terminando en un portal posterolateral de fémur, además con un anclaje. Muchas veces se le puede hacer un refuerzo o una segunda entrada tibial, como le pasó con Juan Manuel. ¿Qué es lo importante de esta situación? Y hay que tener muy en cuenta porque yo sé que pasa. Yo quería preguntarles, ¿en serio ocurre una religamentización de algo que en verdad es tendón y se vuelve ligamento? Sabiendo que histológicamente se van a comportar distinto y obviamente habría que tratarlos de manera distinta. ¿Ustedes creen que en verdad sucede ese proceso, sí o no? Y recuerda que no hay respuesta mala. Bueno, Yo creería que sí, por los estímulos que se le dan ya siendo un ligamento y no como un tendón. por los tipos de estímulos. ¿Quién más dice algo? Perfecto, lo que está diciendo Majo. Majo va muy bien, como dicen los ortopedistas. Eso sí se puede cambiar de tendón e histológicamente intentar semejarse a un ligamento e incluso cumplir la misma función, pero cuando estamos viendo a nivel microscópico, a nivel de histología, no va a tener la misma función y por eso es que muchos de los pacientes tienen que saber de que no se va a comportar lo mismo ni va a tener la misma seguridad con ese nuevo ligamento que está sucediendo, pero que sí se va a poder comportar muy semejante. Dicho esto, nosotros también vamos a tener en cuenta que ese ligamento anterolateral, que es muy nuevo, incluso en estudios antiguos, en ratas se les ponía marcadores histológicos acá para ver si en ellos crecían, pero no, este es un ligamento netamente humano, eso en ninguna otra especie está. Entonces, ¿cuál es la anatomía y la función, además de la morfología del ligamento cruzado anterior? Pues inicia desde el cóndilo lateral del fémur, como pueden ver acá, cruza toda la interfaz
de la rodilla, llegando hasta la fosa intercondylia tibial anterior, teniendo una forma de espiga o de espiral. Además de que tiene tres haces. Su inervación es por las fibras del nervio tibial, además de que su irrigación tiene dos ramas, una rama poplitea, eh, que de ahí sale una rama geniculada medial. ¿Qué es lo importante de esto? Que su función principal es evitar la traslación anterior de la tibia sobre el fémur. Significa que lo que quiere y desea hacer es trasladar esa tibia de manera posterior, perdón que ahí se me movió. Además de evitar la hiperextensión de rodilla, el varo y el valgo. Señores, ¿por qué el varo y el valgo? El valgo son unas fibras y el varo son otras. Entonces, ¿cuál es la fuerza tensil? Entre 1700 y 1800 newton. Incluso se han descrito de 2160 newton más o menos 157 newton más, o sea, para arriba o para abajo. ¿Qué es lo importante? Que a mayor edad tengamos, va a disminuir su anchura y también su fuerza tensil. Por eso es que estas roturas se podrían ver también más comúnmente en pacientes que ya son adultos, no tanto en jóvenes, pero también dan más en mujeres. ¿Por qué? Porque ellas tienen más relaxina y por ende sus ligamentos son más laxos. Igualmente, siempre a todos los pacientes, cuando estamos hablando de ligamento, que le debería hacer una escala de Beighton para ver en qué puntuación están, si es algo simplemente congénito o es algo ya más adquirido del momentum. Cuando se pone en tensión estos ligamentos, cada uno de los movimientos, uno se relaja y el otro se tensiona. ¿Cómo así? Cuando yo quiero tensionar ese ligamento anteromedial, es porque yo estoy realizando una hiperflexión. Pero como estoy realizando una hiperflexión y ese se tensiona, ¿cuál es el que se relaja? El posterolateral. En este caso, que estamos yendo a una hiperextensión, el posterolateral se busca tensionar, pero el anteromedial se busca relajar, diciendo que el valgo se da más en flexión o extensión de rodilla, en flexión, significando que se va a tensionar más el anteromedial, pero en extensiones de rodilla, como sucedería muchas veces en el varo, que se nota más en extensión, va a tensionarse más el posterolateral. Por eso yo les decía que también podría estabilizar ambos movimientos. Creo que sí, tener en cuenta que los test ortopédicos hay demasiados. Nosotros regularmente utilizamos pocos, pero los que están validados y son fiables son estos cuatro y van en este orden. No sé si si yo tapo con esta cosita, ay no, perdón. No sé si yo tapo, pero eso sí es lo que yo les quiero mostrar. Son estos cuatro y van en este mismo orden. La primera prueba que se le debe realizar a un ligamento cruzado anterior es cajón. Y fijándose mucho en estas manos del operador, que es que intentan subir los tendones de los isquios para evitar que estos no me dejen realizar la translación anterior de la tibia y me da un falso positivo. Lo otro sería Latchman, que es poniendo al paciente entre los primeros 10 a 20 grados de flexión y realizándole un cajón en esa parte, pero partiendo desde el fémur, no desde la tibia. Entonces la tibia se queda quieta y el fémur se desplaza, o se deja quieta el fémur y la tibia se desplaza. ¿Cuál es la cuestión? De que este, como está casi en extensión, es para las fibras más posterolaterales y esto es para las fibras más anteromediales. Después hace el lever test o Lely test. Ese es simplemente para ver en un componente pasivo también si hay una hiperextensión de rodilla. ¿Y cuál es el ligamento que va a evitar esa hiperextensión? El ligamento posterolateral. Entonces veamos con dos posterolaterales y un anterolateral. Y eso que ya no sé si se ve, que no creo, sería el test de pivot shift, que es para ver todos los haces. Aquí yo agregaría una quinta prueba, pero no se describe como dentro de este clúster. La quinta prueba se llama un Slocum test. Es una prueba muy buena, muy fiable, porque también puede medir las esquinas anteromediales, posterolaterales y posteromediales de la rodilla. ¿Cuáles son los músculos involucrados dentro de esta rehabilitación? Pues músculos estabilizadores y otros movedores. Otra vez recorrimos a este término. Los estabilizadores, aductores y abductores, es principalmente glúteo medio, gastrosóleos, que están muy olvidados, lo mismo que el plantar y el poplito. ¿Cuántas veces ustedes realizan rotaciones tibiales dentro de sus propias terapias? Músculos movilizadores serían cuádriceps, isquios y los propios sartorios.
Principalmente en etapas tempranas se busca activar el cuádriceps a pesar de que es un antálogo, porque justamente quiere llevar es hacia adelante la tibia de, del ligamento cruzado anterior, pero los isquiosurales a la larga serán nuestros más amigos. Los principios básicos son muy fáciles porque prequirúrgicos debe tener ama completo y disminución de la inflamación y el edema lo mayor posible, porque no siempre se consigue el todo. Que haya una carga precoz y una extensión completa, pasiva y activa de la rodilla. Lo que sí, cuando estoy diciendo carga precoz es cuando esta cirugía no tiene patologías o lesiones asociadas. Significa que no hay otro de menisco, no hay otro ligamento, no hay otra inestabilidad presente, no hay lesión del cartílago. Y activación de cuádriceps isquios, abducción y aducción de cadera siempre serán importantes, además de un reentrenamiento aquí copia mal neuromuscular y propioceptivo. Recuerden que parar a un paciente en un BOSU, ¿ustedes creerían que es un ejercicio propioceptivo, sí o no? Y si no, pues definamos propiocepción. No, profe. No, profe. Perfecto. Muchas gracias, chicos, porque literalmente parar a alguien en un BOSU no es propiocepción, incluso podría dañar la propiocepción. Recuerden que nosotros tenemos dos propiocepciones, una profunda y una superficial. ¿Qué es lo importante? Que todo lo que es la propiocepción profunda va guiada mucho de los sentidos. Entonces, usted simplemente hacer que el paciente haga equilibrio con dos pies juntos y cerrando los ojos será más propioceptivo que pararlo sobre un BOSU. Porque les digo, hay un estudio súper bacano del 2017, 2018 donde muestran que en un BOSU cuál es el músculo que más se activa y ni siquiera eran los del tobillo ni de la rodilla, eran los músculos del cuello. Entonces, si usted tiene un dolor de cuello y va para alguien para propiocepción de tobillo, pues efectivamente sí, porque podrías hacer algo que es una cocontracción. Además de que existe un término que es Cooper y no Cooper. Eso depende de la buena masa muscular que tengan. ¿Qué son los Cooper? Son pacientes que no dependen de su ligamento cruzado anterior para poder tener, perdón, ¿qué son los no Cooper? Los que no dependen del ligamento cruzado anterior para poder estabilizar la rodilla. Mientras que los Cooper son los que sí dependen de este cruzado anterior para estabilizar la rodilla. Principios básicos. Hay muchos protocolos, pero que es el más reciente, que se salió en 2019 a través de una propuesta de una revista, no me acuerdo cuál es, del Peace and Love, es muy bueno porque busca desproteger, elevar, disminuir los antiinflamatorios porque se ha demostrado que nos retrasa la propiocepción, mejorar la educación y la comprensión a través de carga, optimismo, vascularización, o sea, ejercicio moderado. Pero el hielo siempre, entonces no siempre se debe poner, no, el hielo no siempre es malo, porque han habido estudios recientemente que cuando se hacen criomasajes no mayores de 5 minutos en zonas donde se debe sentir el ejercicio, por decir cuádriceps, isquios, gastrocnemios, no dentro de la rodilla para la inflamación, podría ser algo muy beneficioso para la propiocepción superficial, más no la profunda. Perdón, para la profunda, más no para la superficial. Pero que hay otros dos chicos que vamos a admitir. Entonces, ¿qué es lo que me importa también? Vamos a verlo por fases. La fase aguda del día 1 al 7 debe tener una mama activo y pasivo de 0 a 90 grados. Ojo con las hiperextensiones. Hace poquito hablando con el doctor, pero a Juanma no le gusta las hiperextensiones porque de pronto podría tensionar mucho el ligamento posterolateral y viendo en la literatura, pues tenía razón. Deberíamos conservarlo a cero y después del mes sí podríamos llevarlo a la hiperextensión. Además de tener un control motor del cuádriceps para evitar que la inhibición muscular artrogénica. Eso solo se puede realizar con estímulos. Eso no se va a conseguir con cupping, con punción seca, con nada de esto. Controlar el edema con ejercicios de Weber-Gralen. Evitar el signo del cíclope o la sombrilla al no flexionar mayor de 90 grados dentro de esos primeros 30 días. Cuidar las heridas, que no estén infectadas, además de una carga completa de peso cuando no hay una lesión asociada. Y aquí pongo entre paréntesis, ¿ustedes realizarían una rehabilitación en prono? O sea, boca abajo. Ojalá me pudieran responder. Dicho esto, también nosotros tenemos que tener en cuenta, ahí les dejo un interrogante,
que los planos también son muy importantes. Realizar primero los ejercicios en plano sagital y después irnos al coronal y el coronal al transversal es una progresión básica del movimiento que es eficiente. Y aquí les dejo una propuesta de ejercicios. ¿Qué es lo que sí? También existe algo que es unas desaferencias propioceptivas, donde surgen cuatro fenómenos. Una borrosidad de los mapas corticales, significa que el cerebro no comienza a reconocer unas zonas, un solapamiento de mapas somatotópicos que comienzan a realizar extensión a través del glúteo y el suelo, pero no desde el cuádriceps. Una inhibición cortical, que es que ese mismo cuádriceps no está realizando su contracción efectiva y esta inhibición se puede ver con la electromiografía de superficie, más no a ojímetro. Ojímetro, sí podríamos decir, de pronto no lo contrae muy bien, pero saber si hay una inhibición muy difícil. Y la hiperexcitabilidad corticoespinal significa que ese paciente puede presentar algo que es un síndrome o una sensibilización central, hipersensibilización central. Que lo que sí, hay que cuidar el volumen del tejido cerebral. ¿Por qué? Porque el cerebro es el que manda en la rodilla. Y yo sé que es muy raro decir eso y no hablar tanto de músculo, pero es verdad. Lo aprendí yo a las malas, mis equivocaciones dentro de las terapias. El dolor de rodilla muchas veces se ve afectado por esa reducción de la materia gris. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta algo que es la corteza frontoorbital bilateral, de que los ojos serán muy importantes, pues el control motor, la inhibición y la variación motora. Entonces, hacer diferentes estímulos visuales podrían ser más ricos que incluso el propio movimiento. Entonces, aquí les dejo un interrogante, ¿dónde quedaría algo que se llama el entrenamiento o la imaginería motora? ¿Eso cómo se hace? Con prácticas y con contracción. Aquí Juanma podría ver literalmente el entrenamiento de él en nuestra sesión, donde nosotros queremos generar más estrategias visomotoras y menos estrategias sensoromotoras. Entonces un metrónomo, un acelerómetro y mantener el stiffness serán fundamental. Además de que cuando el paciente ya no tenga vendajes, realizar la medición de cuánta masa muscular ha perdido posoperatoriamente y mantenerla monitorizando. Otra cosa, cuando ya estamos del día 8 al 14, podríamos avanzar un poquito más en la flexión, pero teniendo en cuenta esto, los diferentes tipos de injertos. Si es un hueso tendón hueso, se podría hacer actividad tolerancia, pero si un tendinoso gracilis debería ser activo asistido, más no activo solamente. Las elevaciones en pierna recta, que son en cadena cinemática, no cinética, abierta, quedan en interrogante. A mí me gustan más las cerradas y los patrones normales de marcha con una sola muleta se podrían realizar a partir del día 14. La regla del 15, que es, vamos a realizar abducciones en bípedo en 15, 30 y 45 grados y eso lo vamos a ir progresando siempre y cuando realice eso, que es lo que estamos realizando hoy y realizar mucha movilidad patelar para evitar la artrofibrosis. Pero cuando estamos en un hueso, hueso, tendón, hueso, no se hace hacia el eje superior por peligro a que se rompa lo poco tendón que se queda. Según Aspetar, ellos en el 2023 sacan un consenso de que sí se debería realizar la crioterapia, pero ya como les dije, que el entrenamiento en restricción de flujo sanguíneo, como lo hace Eduardo Camilo, es una muy buena opción, que la electromiografía de superficie y la realidad virtual se llegaron para quedar. La terapia neurocognitiva a través de propuestas como la Neural y la de sensibilización podrían ser muy buenos. El biofeedback y el taping de presión son los típicos que nosotros siempre hemos realizado durante nuestra vida, además la coordinación inter e intramuscular. ¿Qué es lo importante de todo esto? Chicos, que en serio nosotros tenemos que tener en cuenta que esta terapia neurocognitiva, nosotros tendríamos que hacerle más abordaje, prestarle más atención y poco nosotros lo hacemos. Que la restricción de flujo sanguíneo, si nosotros no tenemos el equipo capacitado, menos es más. Dicho esto, nosotros traemos una propuesta para disminuir los puntos dolorosos a nivel de vastos mediales e incluso el recto femoral anterior con dígito presión. La adición de la pierna recta no debería ser con el tronco totalmente apoyado, si lo van a realizar con el tronco un poquito inclinado. Y aquí está la propuesta de apertura de cadera a 15, 20 y 30 grados. La pierna arriba sería la del lesionado. Otra, la fase aguda, de la tercera a la cuarta semana, nosotros podríamos hacer algo, es un AMA simétrico contralateral, o sea, que ya estén casi iguales los AMAs. El ejercicio de resistencia en cadena cinemática cerrada será para un hueso, tendón, hueso y, perdón, abierta, mientras que la cadena cinemática cerrada será para un semitendinoso grácilis.
La marcha sin ayudas externas será iniciada. Además de que las actividades de la vida cotidiana deberían irse ya hacia la independencia. Movilización de cicatriz será re importante para mantener ese rango de movimiento. Además que la elongación de isquiosurales de manera excéntrica será media a través de los injertos. Si es hueso tendón hueso podrá ser de inmediato, pero si es un semitendinoso grácilis, yo lo dejaría hasta la tercera semana. Aspectar también nos soporta que durante esas semanas podríamos realizar soporte de peso temprano, ejercicios isométricos multinivel, como ya lo estamos haciendo. Press de pierna, muy importante el press de pierna en estos momentos, porque ya se convierte en una cadena cinemática mixta. El fortalecimiento excéntrico será fundamental, terapia acuática, usted no se imaginan lo importante de que es esto, la activación neuromuscular con sus diferentes tipos de estrategia, patrones de movimiento más complejos y sinergias musculares. Eh, ¿Qué es lo importante de eso? Que cuando estamos hablando de ejercicios de resistencia en cadena cinemática abierta, en el hueso tendón hueso, hay que tener cuidado con una tendinopatía. Pero cuando estamos hablando de semitendinoso gráciles, hay que tener cuidado con el déficit de los flexores de la rodilla, que como les dije, hay personas que dicen que no, para mí sí. Incluso cuando tienen los pacientes, sí quedan con eso. Y que la individualización es de acuerdo, ahí lo copié mal, es de acuerdo a respuestas del paciente, no a un cronograma o un tiempo. Entonces, no porque yo les esté dando una propuesta de la literatura significa que deban de responder así. Cuidado con el fortalecimiento en la tendinopatías, como ya les dije, y ese es el artículo que nos dice si deberíamos realizarlo en una cadena cinemática abierta o cerrada. Este artículo apoya la cadena cinética cerrada, a pesar de que Edward sí ha leído muchos artículos y nos lo ha propuesto, que las cadenas cinéticas abiertas pueden ser em, seguras, pero ahí están estudios. Por último, en la fase aguda, de las semanas 5 a 8, los entrenamientos físicos con restricción parcial de flujo sanguíneo, que no haya ni derrames o dolor, o al menos que sean ocasionales. El entrenamiento propioceptivo básico, como lo están mostrando acá, el balance dinámico y estático por encima de 30 segundos, uni y bipodal. Aumentar la adherencia al tratamiento, eso podría disminuir la ansiedad, además de que eliminar las alternativas cognitivas. La alteración cognitiva del cerebro es muy importante para disminuir eso. La hipervigilancia y kinesiofobia. Esto, yo tengo una paciente actualmente que tiene esto y ni quiere superar el cruzado anterior, pero es muy, muy duro. ¿Por qué? Porque a la marcha ya se verá alterada. Y a partir de esta semana ya podremos iniciar el trote. En fase subaguda, el tropismo muscular ya debería estar medio simétrico. Por eso es que se toma así, como en el ISEC, en muslo medio. Hay gente que lo toma de los bastos, totalmente importante, pero si usted no tiene una referencia estándar internacional para cómo medir los bastos, yo no lo tomaría, lo seguiría tomando en muslo medio. Porque el muslo medio se toma desde la espina ilíaca antero superior hasta el borde superior de la rótula y la distancia media se toma ahí. Se iniciaría ya el entrenamiento pliométrico, el entrenamiento basado en principios, y después de la fase crónica ya iríamos a un preparador físico donde estos ya realizarían un progreso significativo del entrenamiento, más propiocepción, además del hop test. Ese hop test, según Andrés Rojas y otros científicos, sí se podría realizar para la parte de rehabilitación, pero no sería el mejor test. Me gustaría más el test con salto, una plataforma de fuerza, una plataforma de salto para ver esa pierna cómo está reaccionando en comparación a la otra. Y ejercicios técnico-deportivos. Por último, criterios para volver a correr. Entre las 10 y las 14 semanas después de la cirugía se podría hacer siempre y cuando haya extensión completa, 95% de flexión de rodilla, que el dolor después de correr no sea mayor a 2, que haya ausencia de derrame articular y que el índice de simetría de cuádriceps no sea menor de 80%, además de que se logre realizar saltos sin dolor. Eso es muy importante porque incluso este paciente podría mostrarnos algo que es como una triple extensión, pero la triple extensión en pacientes que son de alto rendimiento no sucede nunca en la rodilla, para que sepan. Son más dominantes de cadera y tobillo. Entonces, cuando estamos hablando de los Cooper, aquí esto es muy importante porque nos está mostrando que hay un estudio con unos objetivos muy claros y era decir, el balance se ha demostrado que ha sido mejor en los pacientes que no son Cooper. Significa que los pacientes que no dependían del ligamento cruzado anterior mejoran el balance, mientras que los que dependían de él, el balance todavía era muy pobre. Entonces, el balance se tiene que trabajar y de diferentes maneras, con una gran variabilidad y que sea progresivo. Ah, bueno, este era el Journal, ¿qué? Journal
Association Sport Medicine, que es el que también sacó el de Peace and Love. El hop test, pues hay muchos, el single, el triple, el medial y el rotational. Incluso el light slide, o sea, el hop lateral y que vuelva. Como le dije, los hop tests me queda viendo algo ahí en el ligamento cruzado anterior. Por último, para el return to sport, return to play, return to, to ground, que deberíamos tener en cuenta que haya una clasificación de Melbourne exitosa, además de cuestionarios autoinformados, y que se debería implementar previo a un programa de prevención. Pero la prevención, yo no creo mucho en eso, yo creo en la disminución del riesgo. ¿Cuáles son los más importantes? Que haya un rendimiento físico en saltos, sprints y maniobras deportivas casi que perfectas, una confianza para que no haya miedo a la ruptura y haya muy buena motivación, además de la evaluación funcional a través de movimientos específicos de su deporte. Para eso tenemos exámenes físicos como dinamometría, plataforma de salto, plataforma de fuerza, entrenamiento basado en la velocidad, evaluación del sprint. Eh, de manera cualitativa, evaluación subjetiva, que es muy importante, lo pongo en negrilla, qué piensa el paciente, escala de Tampa, una dorsiflexión completa, que justamente en poco vamos a sacar un reel sobre eso, pruebas funcionales, evaluación de la aptitud general y pruebas funcionales del estado de la fatiga. Ojo con la sobrecarga en estos pacientes. Esto es una paciente mía que nosotros estamos realizando en un ligamento cruzado anterior. Cuando ella le vamos a dar el alta, vimos que tenía un déficit de fuerza de 88 newton, significando que tenía un 28% de, de diferencia, que es lo que sí, y es muy importante, a pesar de que su pierna derecha conseguía un pico mayor de fuerza, su pierna izquierda, que era la operada, tenía una mejor RFD. ¿Qué es una RFD? Es la fuerza reactiva contra el suelo, la tasa de desarrollo de fuerza. ¿Qué significa esto? Que ella es capaz ahora de realizar en menor tiempo mayor fuerza con la pierna operada que la no operada, pero no tiene el mismo pico de fuerza, diciendo que aún así, que ella no tenga el mismo pico de fuerza, al menos tiene una, eh, recuerden que el ligamento cruzado anterior se rompe es en milisegundos, no por fuerza siempre. Entonces, esa paciente la tuvimos que tener otros 2 meses, pero no fue por la cantidad de fuerza, por la parte reactiva, sino por la cantidad de fuerza, porque no consigue menos del 10% que está habitualmente. ¿Qué nos dicen los datos a tener en cuenta? Que los efectos de los isquiosurales y de todo lo que son los indicadores de déficit de fuerza, que en una relación de 3-2 deben ser muy importante. Por eso es que ese test es que no se suelta, porque tampoco tenía el ratio de fuerza. Que la dorsiflexión es muy importante, como ya les habíamos dicho, y que es muy importante tener también en cuenta algo, que es los factores de la pierna contralateral, porque se ha mostrado que la pierna contralateral comienza a tener peligro al realizar durante un bastante tiempo las fuerzas que no está realizando comúnmente de manera bilateral. Electromiografía de superficie es una técnica que mide la activación muscular recopilando las sumatorias de potenciales de acción captados en los electrodos. ¿Esto para qué es? Podríamos ver esto que es en una paciente del ligamento cruzado anterior. ¿Cómo podemos ver que en su lado derecho, que serían el azul y el rojo, en su lado izquierdo, que sería el naranjado y el morado, esto es en zona basal, significa que basalmente todos están bien porque se encuentran menos de 20 microvoltios, pero ¿qué sucede cuando estamos realizando una activación de extensión? Mire cómo el vasto derecho sí se activa, pero el recto femoral derecho no. Esa es una paciente que estaba operada de la pierna derecha, significando que el recto femoral derecho tenía un déficit, pero el vasto medial oblicuo de esa misma pierna derecha tenía una hiperactivación, mientras que la otra pierna estaba en tono basal. Y aún así, mire que sus picos de fuerza no superaban 20 microvoltios cuando lo normal debería ser 120 población deportista. Pero hay que tener en cuenta que esa persona era operada. El tono basal, ¿qué nos importa? De este mismo vasto medial izquierdo era bajo y que se correlacionaban entre todos, que había una simetría del 74% entre bastos. ¿Eso qué significa? Que nosotros deberíamos tener las sinergias muy importantes, que la rotación externa de la cadera a 0 grados de abducción nos podría ayudar para enfocarnos en ese vasto medial oblicuo. Conclusión, las personas ambiciosas compran habilidades y conocimiento. Dime tú qué estás comprando. Si a ustedes les parece que no es oportunidad de invertir en ustedes mismos, pues díganme que están perdiendo el tiempo. ¿Por qué?
que los invito a que nosotros nos sigan, que nosotros estamos sacando cursos constantemente con Efficient, principalmente porque nosotros queremos romper esa barrera del desconocimiento y de realizar tantos tratamientos no basados en la evidencia. ¿Qué es lo que también les vengo a realizar? Invitarlos a nuestro nuevo curso de hombro congelado, capsulitis adhesiva, un trastorno idiopático, que se va a realizar el 23 de febrero a las 8 de la mañana hasta la 1 p.m. Podríamos alargarlo más según la temática. ¿Qué es lo bueno de este curso? Que es del capítulo 5 de nuestro libro, que es una patología, como dice, es idiopática y es la patología peor tratada del hombro en fisioterapia, porque en medicina lastimosamente nos llevan muchos años y es bacano aprender a diagnosticarla y tratarla a través de la ciencia para que no suceda algo que es que el paciente se lleve una mala imagen desde la fisioterapia. Además, también invitarlos a nuestro capítulo 1, lesión del ligamento cruzado anterior, que yo ya estoy hablando con Juan José Patini para ver cuándo lo vamos a realizar. Eso va a ser una cadena de rehabilitación transdisciplinar porque la idea de nosotros es que haya fisio, biomédico, nutricionista, deportólogo y preparador físico. Gracias por su atención, muchachos. Hasta aquí la clase de hoy.